Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kaylee Soriano, alumna de la asignatura de Química Analítica, y vamos a hablar acerca de lo que es los métodos gravimétricos y métodos volumétricos. Tanto el análisis gravimétrico como el volumétrico hacen parte del análisis cuantitativo. El primero determina la cantidad proporcionada de un elemento radical o compuesto presente en una muestra, eliminando todas las sustancias que interfieren y convirtiendo el constituyente o componente deseado en un compuesto que defina la composición, que sea susceptible de pesarse. En segundo, determina el volumen de una disolución de concentración conocida como disolución valorante que se necesita para reaccionar con todo el analito, y en base a este volumen se calcula lo que es la concentración del analito de la muestra. El objetivo de esta presentación es identificar cada uno de los conceptos, conocer los fundamentos, las técnicas gravimétricas y volumétricas, y conocer lo que son los diferentes métodos de valoración. El análisis gravimétrico, como ya mencionamos antes, eh, consiste en determinar la cantidad proporcionada de un elemento. Es un método analítico cuantitativo, es decir, que se determina la cantidad de sustancia midiendo en el peso de la misma por acción de la gravedad. Los métodos utilizados en el análisis gravimétrico, tenemos uno de ellos que es el método por precipitación, técnica analítica clásica que se basa en la precipitación de un compuesto de composición química conocido, al que su peso permite calcular mediante relaciones generalmente estequiométricas la cantidad original del analito en una muestra. Para esto, esta reacción debe tener una baja solubilidad, debe ser filtrable, debe ser de composición química definida y tiene que tener una elevada pureza. El método por volatilización, en este método se miden los componentes de la muestra que son o pueden ser volátiles. Este método será directo si evaporamos el analito y lo hacemos pasar a través de una sustancia absorbente que ya ha sido previamente pasada, así la ganancia de peso corresponderá al analito buscado. Los cálculos de análisis gravimétricos. El análisis gravimétrico es uno de los métodos más exactos y precisos. Y en términos generales, este se puede calcular usando la siguiente fórmula que podemos observar en la imagen, donde dice que los gramos de sustancia buscada pueden ser igual a los gramos de sustancia pesada. También podemos escribirla usando la fórmula del porcentaje de X de la muestra, donde X es la sustancia buscada y Y es la sustancia pesada, y ahí B son los coeficientes de X y Y necesarios para expresar la relación estequiométrica. Estos factores gravimétricos, perdón, y las reglas para obtener un factor gravimétrico. Los factores gravimétricos, en este se multiplica al peso de precipitado para obtener lo que es el peso del analito. Este factor depende de las masas molares del analito y del producto y de los coeficientes estequiométricos que los relacionan. Las reglas para obtener un factor gravimétrico, es que se está representado siempre por el peso, perdón, atómico o el peso de fórmula de la sustancia buscada por numerador, y el peso de sustancia pesada por denominador. Aunque la conversión de las sustancias que se busca es la que pesa, se verifica mediante una serie de reacciones. También el número de veces del peso atómico o formulares de la sustancia figuran en el numerador, y el denominador del factor debe representar la estequiometría de la reacción química que se lleva a cabo. ¿En qué tipo de cálculos son convenientes los factores gravimétricos? Los factores son muy convenientes en la realización de los cálculos, especialmente cuando se hace análisis de repetidos de un determinado constituyente. Por ejemplo, el factor cloro y el cloruro de plata, que son igual a 35.453 entre 143.233 igual a 0.24737. Ese es la misma para todas las determinaciones de cloro pesado,
en forma de cloruro de plata independientemente de la forma original del cloro que se determine. En los factores de cambio de peso tenemos lo que es la pérdida o ganancia de peso. Puede utilizarse en factores gravimétricos. La muestra peso-factor es la multiplicación del peso del precipitado por el factor gravimétrico. El factor gravimétrico está representado siempre por la masa atómica o masa fórmula de la sustancia buscada. Cálculos referidos a la muestra seca. Los constituyentes se determinan con referencia a la muestra seca y después pueden referirse a la muestra como tal. Se recibe conocida la pérdida de peso por desecación que se determina aisladamente. Para las muestras que tienden a ganar o perder humedad con facilidad, los análisis en distintos tiempos y en condiciones diferentes de almacenamiento no resultan concordantes con estas muestras. Pueden seguir lo que son dos procedimientos: dejar secar la muestra en el aire hasta constancia de peso, y la segunda que sería desecar la muestra en una estufa a unos 110 grados Celsius. Esta relación puede generarse para cualquier muestra de la forma siguiente, en la que Y es el constituyente analizado y las abreviaturas M.O o M.D significan muestras original o muestras desecada previamente. Y aquí tenemos lo que son algunos ejercicios. El análisis volumétrico es una técnica basada en mediciones de volumen para calcular la cantidad de una sustancia en solución y constituye una valoración o también titulación, que es el proceso de determinación de volumen necesario de una solución. Podemos llamar esta solución patrón, que reacciona con una masa o volumen determinado de una muestra. La adición de soluciones patrón se continúa hasta alcanzar el punto llamado punto final, momento cuando el número de equivalentes de una sustancia es igual al número de equivalentes de la otra. ¿Qué es una valoración? Es el proceso de adición de un volumen medido de la disolución de concentración conocida para que reaccione con el constituyente buscado. Disolución patrón. Puede presentarse de forma directa o por normalización mediante reacción con un patrón primario. Punto final. Se aprecia por un cambio brusco de alguna propiedad del sistema reaccionante estimado mediante un indicador. Indicador debería presentarse idealmente en el momento en el que se haya añadido una cantidad de reactivo equivalente a la sustancia buscada. Punto estequiométrico se produce durante una valoración química cuando la cantidad de sustancias valorante agregada es estequiométricamente equivalente a la cantidad presente de analito o sustancia a analizar en la muestra, es decir, reacciona exactamente con ella. Requisitos fundamentales para que un proceso sea aplicado en un método volumétrico. Deben ser sencillas y estequiométricas. Las reacciones deben de ser rápidas, deben de ser completas en el momento que se haya añadido cantidades equivalentes. Deben disponerse de una solución estándar como reactivo valorante y debe disponerse de un indicador para detectar el punto final de la valoración. Disolución patrón es un reactivo de concentraciones conocidas con exactitud. Para establecer la concentración hay dos opciones: prepararlas por un método directo o por un método indirecto o normalización. El método directo se prepara la disolución utilizando un patrón primario y se pesa cuidadosamente una cantidad de patrón primario de masa y se disuelve en el disolvente apropiado y se diluye hasta un volumen conocido con exactitud con un matraz aforado. Método indirecto: si no se dispone de un patrón primario apropiado, se prepara con una disolución de concentración aproximada del valorante y posteriormente se determina su concentración mediante lo que es la normalización. En la normalización se determina la concentración de disolución de patrón mediante la valoración frente a una cantidad medida.
cuidadosamente de un patrón primario o frente a un volumen conocido con exactitud. El cálculo de la concentración de las disoluciones, el patrón se realiza como en cualquier otra valoración. Patrones primarios. Una solución de patrón primario es una solución de concentración exactamente conocida que se prepara por pesada directa de un reactivo. Un compuesto patrón primario debe cumplir ciertas condiciones, como ser debe tener un grado de pureza elevado, debe ser estable, no debe ser higroscópico y debe ser fácil de purificar y tener un peso equivalente razonable alto. Esta última exigencia es muy importante para disminuir el error en la pesada. Detección del punto final. El punto final es el punto donde finaliza la valoración y se determina mediante el uso de un indicador. Idealmente es el mismo volumen que en el punto de equivalencia. El número de moles de valorante añadido es igual al número de moles de analito. Algún tipo de múltiplo es el mismo como en los ácidos polipróticos. Principios generales del análisis volumétrico. Un método de análisis volumétrico se basa en lo que es una reacción química, donde A representa las moléculas de analito y A mayúscula reacciona con T, moléculas del reactivo T mayúscula, donde el reactivo T, denominado titulante, se adiciona por lo general con una uretra en forma creciente como una solución de concentración conocida. Al titulante se le conoce también como la solución estándar o patrón, y la adición del titulante continúa hasta que se ha añadido una cantidad titulante químicamente equivalente a A. El punto final de la valoración se aprecia por un cambio brusco de alguna propiedad del sistema reaccionante. Como podemos observar aquí, primero va así y luego cambia para el otro lado. Entonces ahí es donde se puede detectar el punto final. Se dice entonces que se ha alcanzado el punto final de equivalencia en la titulación. Tipos de reacciones volumétricas. Volumetría de neutralización, volumetría de precipitación, volumetría de formación compleja y volumetría redox. De neutralización, esa es una técnica o método en el análisis cuantitativo muy usado que permite conocer la concentración desconocida en una disolución de sustancias que puede actuar como ácido. La de precipitación son aquellas en las que la reacción entre el analito y el agente valorante da lugar a lo que es una formación de precipitado. La volumetría de formación de complejos se basa en un complejo soluble mediante la reacción de la especie que se valora y la solución valorante que constituye el agente complejamente. La volumetría redox es un método analítico muy usado que permite conocer la concentración de una disolución de una sustancia que puede actuar como oxidante o reductor. Es un tipo de valoración basada en una reacción redox entre el analito y la sustancia valorante. Algunas recomendaciones que podemos mencionar es que de tomar de manera adecuada las muestras que se realizarán ya sea por el método gravimétrico o volumétrico, aplicar de manera adecuada los métodos de análisis utilizando los insumos y equipos necesarios para el método y utilizar todas las medidas de bioseguridad al momento de tomar muestras y realizar análisis ya sea del tipo volumétrico o gravimétrico. Realizar de manera adecuada la lectura de los resultados al momento de aplicar los métodos analíticos. Y como conclusiones tenemos que entre los métodos analíticos podemos encontrar lo que son los gravimétricos y los volumétricos, los cuales difieren en su aplicación. Los métodos analíticos tienen aplicaciones diferentes en cuanto a sus métodos de obtención y resultados se refieren. Las técnicas aplicadas por un método analítico son diferentes en los métodos gravimétricos. Y esto es todo. Muchas gracias. Espero les sirva mi video. Nos vemos en la próxima.